En un día normal y tranquilo, en pleno auge del atardecer en la mazmorra del dragón antiguo, que recién había sido limpiada por este cazador que yacía plantado en la cabeza de uno de los dragones con su espada clavada en él. Esta persona es el protagonista, quien se quejaba por aún tener que trabajar tan duro a pesar de casi tener 60 años. Su nombre es Sinsaniun, ya habían pasado 30 años desde que comenzó a vivir como espadachín, pero su mejor logro es solo haber estado entre los mejores 100 de su país, y con lo grande que es el mundo básicamente él es solo una aguja en un pajar. Esta vez por completar la mazmorra la recompensa había sido un libro de habilidades, y piensa que al igual que los artefactos comérselo no sería un problema. De repente, su alrededor comienza a iluminarse. Este era un portal y de él sale una constelación llamada Estudiante Modelo Tardío. Esta comienza a felicitarlo por todo su trabajo y por haber completado con éxito el barrido de la mazmorra. Y claro, esta constelación es por así decirlo el colaborador del protagonista. Esta constelación contaba con el bufo de duplicar todas las estadísticas de los artefactos y títulos al llegar al nivel 850 y también si llega al nivel 900 triplicarlas. Pero es bastante gracioso y problemático porque a decir verdad el prota hasta ahora no había recibido ninguna de estas ayudas ya que él solo estaba en el nivel 650 que no es poco a decir verdad. La constelación lo anima para que se coma el libro, aunque, bueno él ya estaba en esas hace un rato. Ya sin más, se dispone a comérselo con su habilidad innata de devorar artefactos que obtuvo el día que despertó. Para entender dicha habilidad, intentó hervir y comer artefactos. También intentó freírlos, pero eso no hizo ninguna diferencia. Y para cuando terminó todos esos intentos fallidos ya habían pasado 30 años. Y ya en ese tiempo se dio cuenta que cuando utiliza sincronización de maná su habilidad de devorar artefactos se activa. Sin embargo, se dio cuenta de ello demasiado tarde, ya que otros se vuelven fuertes tan pronto despiertan y él apenas aprendió a utilizar la suya a estas alturas. Y al parecer la habilidad había fallado gracias a los pocos detalles que apenas conocía de ella, cosa que le molestó mucho y mandó al carajo el libro. Ante eso, la constelación le dice que había muy poca información sobre esa habilidad y se disculpa por no poder ayudarlo. Y dado que aún tiene mucho tiempo, le dice que debería empezar la sincronización de maná de nuevo. Cosa que molesta mucho al prota, ya que a su edad suena irónico que le digan que tiene mucho tiempo, caso que sin duda lo deprime y lo llena de frustración. Y además, que siente que desperdició su vida ya que a su edad ya era para que tuviera hijos o nietos, y le dice que a diferencia de él, los humanos mueren jóvenes, cosa que es cierto comparada a la edad media de otras especies. La constelación se disculpa al pensar que había dicho algo malo, pero el prota le dice que no es que haya dicho algo malo, solamente era que su vida estaba llena de arrepentimientos. Y uno de ellos era no haber podido olvidar la espalda de aquella persona, hizo todo por ser como él. Pero ya a esa edad ya se encontraba exhausto, y si tan solo fuera más joven las cosas serían diferentes. Estas palabras pusieron a pensar a la constelación. Y a su vez llegara alguna revelación. El prota decía un poco cabizbajo, que él iba a retirarse por lo cual iba a cancelar su contrato así que él debería conseguir otro jugador, y sin que el prota se diera cuenta comenzó a hacerse notar un maná condensado que lentamente se le iba acercando. Claro, el responsable de esto era nada más que la constelación, la cual estaba activando algún hechizo o habilidad. Esta misma comenzó a distorsionar el entorno del prota, y a su vez al mismo, y ese fue el último recuerdo que tuvo a sus 55 años. Acto siguiente, nos encontramos en una entrevista en donde un jugador que hace la labor de reportero dice que, las mazmorras y portales son entornos en donde despertados o dicho de otras palabras los jugadores trabajan. La persona que estaba a su lado, quien es la presidenta de los departamentos de los despertados diría yo, le dice que eso era correcto, y que esas mazmorras también las podrían llamar peldaños para los jugadores, o sea que les sirve para su crecimiento. Y en cuanto a los portales, estos son otras dimensiones. En otras palabras los transportan a regiones desconocidos. Y esas regiones son a su vez lugares que los jugadores deben colonizar, fuera de la entrevista o sea detrás de la pantalla un joven se hacía presente. Este era el prota, quien ya antes había visto ese programa. Él para ese entonces ya tenía una idea de lo que había pasado, es más para ser precisos él había retrocedido 30 años. Gracias a la constelación claramente, luego de eso perdió el conocimiento y para cuando despertó estaba en su apartaestudio de hace 30 años. No estaba en su cuerpo de 55 años siendo en su cuerpo de 25 junto con todos sus recuerdos de antes de la regresión, ahora era un joven viejo, un hombre viejo, joven por fuera viejo por dentro que hace valor a la experiencia. Y no importaba cuánto lo pensara, la razón por la que retrocedió debió ser un milagro otorgado por la constelación. Ya habían pasado 4 días, aún estaba un poco confundido pero nada de eso tenía que importar, y se pregunta si debería de salir a trabajar. En sus manos sostenía una daga, la cual era la daga de bronce que tuvo suerte de adquirirla en ese tiempo.
Aunque su rango era bajo, él conocía su habilidad oculta, y es así como comienza la sincronización de maná. Aunque la tasa de absorción es baja, lo que importa es su habilidad oculta. Para cuando terminó la sincronización, fue llevado a un espacio, el cual era el vacío de la conciencia, el cual es un espacio que debe atravesar para poder comer un artefacto, lo cual lo ponía nervioso ya que nunca sabe qué plato le podría tocar. Pero esta vez parecía tener suerte. A medida que bajaba el plato se veía mejor. Al bajar no era nada más y nada menos que un pollo a la barbacoa rociado en aceite de oliva. Esto claramente alegró y calmó mucho al prota, ya que estaba preocupado de que le saliera algo así como un plato de 100 pies. Ya que si es un plato como ese puede comérselo en cualquier momento, y tras comenzar a comer también comienza la absorción del artefacto. Y al terminar, el prota adquirió un aumento de 2 en agilidad al igual que la habilidad oculta golpe demoníaco. Tras el artefacto ya consumido en el vacío de la conciencia comenzó a desintegrarse en el exterior. El prota también sale de ese espacio tocándose la barriga, al parecer si come un artefacto en ese espacio cuenta como una comida normal y corriente. Y ya que obtuvo una habilidad al parecer útil, opina que ya debería comenzar a moverse. Tiempo después, en la mazmorra número 85. Este hombre llama la atención del líder de esta incursión, por lo que él le pregunta qué asunto quería tratar. Este le dice que recientemente uno de sus miembros de equipo se había retirado. Este era solo un recién llegado que se había unido hace apenas 4 días y esta persona en concreto era el prota, pero el líder le dice que no se preocupara por ya que él había decidido recientemente unirse a su equipo de jugadores. Esto le causaba un poco de conflicto entender por qué se uniría a equipo de jugadores y no al equipo de porteadores o cargueros. El líder le dice que había dado la aprobación final y le pregunta si había algún problema con eso. Él le dice que claramente había un problema porque no había pasado nada de tiempo desde que él despertó. Y además que ni siquiera había terminado la academia de jugadores aún, y nunca se había visto antes agregar a alguien tan inexperto y si él hace eso los equipos estarían desequilibrados y como se suponía que deberían de distribuir el trabajo ahora. Y acercándose poco a poco, diciéndole su cargo letra por letra, dándole un toque amenazante. Y le pregunta que si acaso no era el mismo que se encargaba de todo tanto del equipo como de la distribución, así que no debería de pensar más en cosas innecesarias. El carguero no tuvo nada más que hacer que pedir perdón y estar de acuerdo ante la presión intimidante de este jugador. Y mientras recibía la planilla de uno de los miembros de su equipo, decía los cargueros se pasaban de la confianzudos. Pero su compañero, que diría yo que es más como su subordinado le dice que no entiende por qué lo había aceptado, fue bastante inesperado. El líder le dice que nos preocupara por eso. Si alguien va a morir en esa limpieza iba a ser él no ellos, él necesitaba que él muriera para ponerlo como ejemplo para los cargueros y dejarlos callados para darle más valor a los jugadores, es como decirles que ser jugador no es tan fácil así que siempre estarán por debajo de ellos. Y mientras el prota llegaba, se alcanzaba a escuchar un poco de aquella conversación. Termina de llegar, se presenta y dice que a partir de ese momento sería un jugador. Cosa que puso el ambiente un poco pesado, sus miradas no reflejaban nada bueno. El prota no era indiferente a ello, ya que pudo notarlo gracias a que ellos no ocultaban sus expresiones. El líder da un paso y le da la bienvenida, y le dice que pensó que llegaría más tarde ya que este era su primer día. Se fija en su espada, y le pregunta por qué escogió una espada larga. El prota le responde que estudió muchos vídeos en YouTube y le pareció lo mejor. Él le dice que la espada larga es de las espadas más difíciles de manejar, pero por otro lado, el prota le dice que por lo menos intentará protegerse así que solo debe confiar en él. Al oírlo, lo toma del hombro y lo elogia por su espíritu ya que eso es lo que se necesita. Y sin perder más tiempo les comunica que comenzarán la incursión de la mazmorra y como para animarlos y encenderlos decía que irían a desatar el caos. Así todos comienzan a ingresar a la mazmorra y ya que iban en grupo, les decía que se quedarán en la entrada una vez estén dentro de la mazmorra. Estaban tan motivados que discutían quién mataría más monstruos. Por otro lado, el líder de esta incursión observaba fijamente al prota mientras éste entraba a la mazmorra. Y decía dentro de sí, que eso que dijo de estudiar en YouTube era ridículo pensaba que el prota no se lo estaba tomando en serio. Y consideraba que era arrogante que tan pronto como despertó atreverse a entrar a una mazmorra, se notaba las ganas que tenía de morir. Y según la información que consiguió, esa mazmorra de orcos es como el muro de los lamentos para los novatos. Y que todo sería igual para el prota quien era un estúpido al estar allí. Pero su cara quedó totalmente impactada, debido a un evento inesperado que no se podía creer. Y que todo eso era una maldita locura, preguntándose quién era realmente esa persona. Y qué era lo que acababa de presenciar, y justamente delante de todos ellos estaba el prota delante del cadáver decapitado de un gran orco por su gran espada luciendo imponente.
pasado? Capítulo 2. Los orcos son monstruos que aparecen principalmente en juegos, novelas y películas de fantasía. Debido a que estaban tan familiarizados con ellos, era inevitable que tuvieran prejuicios hacia ellos. Algo así como el estúpido pensamiento de que los orcos son débiles. Claro, si los comparamos con otros monstruos como los dragones, ciertamente son débiles, estúpidos y simplemente violentos. Por esta razón, los jugadores nuevos arrogantes, a menudo se lanzan a pelear contra orcos sin pensar demasiado. Las características de los orcos son bastante simples. En promedio, miden 250 centímetros de altura y pesan 180 kilogramos. Esta característica física les da una abrumadora ventaja de poder sobre los humanos. Por esta razón, a los orcos se les dio el apodo de la muralla de los lamentos. Regresando a la línea actual de la historia, los jugadores caminaban dentro de un pasillo de la mazmorra. Uno de los jugadores llama al prota, y le dice que él no iba a recibir ningún trato especial por ser un novato, así que debe saber que va por su cuenta. Por otra parte, el carguero decía que era muy arrogante verlo actuar como un jugador tan pronto como despertó. El prota, que pensaba que con esas actitudes no podía contar con ellos ya que no había la más mínima consideración hacia él, y de todas formas le dice que él haría lo que pudiera. Pero el otro jugador, subiendo el tono, le dice que no se limitará a hacer su mejor esfuerzo, él debía hacer realmente bien. Dicho eso, él le pregunta si entonces podría luchar en la línea del frente cuando encuentren monstruos. El jugador le dice que si acaso estaba loco. Y corta su frase porque cuando le estaba contestando, se percata de que había un orco detrás de ellos y se lo comunica a todo el grupo. El prota pensaba que esta sería su primera batalla después de retroceder, y cuando les están diciendo que él se encargaría, el otro jugador se adelantó y arremete con su escudo cargando hacia el orco y bloqueando un fuerte golpe. Y desde allí, regaña al prota preguntando que si acaso estaba realmente loco al intentar atacar al orco con una espada tan grande siendo él tan lento. El prota le dice que si él necesita ayuda, el jugador por su parte le dice que dejara de hablar y que demostrara sus habilidades, pero el prota le dice que primero debería mirar delante de él. Porque se le venía tremendo hachazo, ataque que al parecer no estaba en la capacidad de detener. Y justo cuando el hacha del orco lo iba a alcanzar, aparece el líder de la incursión y arremete fuerte al orco con su escudo, dándole un fuerte golpe que lo manda a volar. Y un poco molesto les dice que no habían ido allí de picnic, así que mejor debería ponerse en posición. Y que él se encargaría del orco, quien ya se había levantado y comenzaba nuevamente su ataque. Le da un golpe fuerte, pero su ataque es bloqueado. Y sin dejar que éste actúe nuevamente, en ese mismo movimiento lanza una estocada, la cual penetra su pecho y perfora su corazón. Todos gritaban eufóricos felicitando al líder, pensando que lo había matado, pero nada de eso. El orco de encontraba bien había sobrevivido a lo que uno llamaría un golpe mortal. Toma impulso sacando la espada de su pecho y lanza un fuerte golpe luciéndome feroz que antes. El líder alcanza a dar un paso, cosa que le permite evitar dicho ataque que se estrella de lleno contra el piso. El prota observaba con atención el combate. Y decía dentro de sí, que se supone que el líder Dakyun es quien tiene el nivel más alto entre todos ellos, pero solo es nivel 50, no pudo darle un golpe crítico al monstruo en ese momento. Y volviendo a la batalla, el líder se lanza con todo al orco, dándole nuevamente en el pecho. Pero esta vez sí fue efectivo. Él voltea hacia su equipo y les dice que eso no había sido nada. El público enloquece y para cuando se disponían a seguir, un grito ensordecedor se hizo presente en todo el lugar. Resulta que había aparecido un grupo de orcos aún más grandes y fuertes que el anterior. Esto puso de nervios a todos los jugadores, que le preguntaban temerosamente que su líder qué deberían hacer. Él les dice que por el bien del equipo lo mejor sería retirarse, y dentro de sí maldecía y decía que a duras penas pudo con un orco, pero estos eran altos orcos. Pero su pensamiento se ve interrumpido por el prota, quien le pregunta si le dejan intentar luchar contra ellos. Dichas palabras solo causaron descontento y desaprobación en el grupo. El líder le decía que sabía que estaba emocionado por haber despertado, pero no debería ser tan imprudente, e ignorando a todo su equipo, el prota de lanza rápidamente sin más a luchar. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja, pantalones valientes!
Justamente cuando le dicen que iba a conseguir que lo mataran, de un solo movimiento acaba con uno de estos orcos. Partiéndolo a la mitad ante la mirada de todos, que yacían paralizados e incrédulos de todo lo que estaban presenciando. El prota, quien se ponía su espada al hombre, se preguntaba si la razón de que el golpe que acababa de dar no había sido tan limpio como debería ser, era porque apenas era nivel 1. Los orcos, quienes no se iban a quedar solo mirando, se lanzan todos a atacar y abrumarlo en números. Pero el prota los espera con su gran espada y les dice que aunque sea de bajo nivel tiene bastante experiencia con espadas, y de un tajo acaba con todos los orcos que estaban frente de él menos a uno, quien estaba un poco más atrás, y cuando el prota se aproximó a él, lanza un gran golpe con su arma. Pero el prota lo esquiva insanamente y rápidamente, sin darle ninguna oportunidad al orco, balancea su gran espada y le acierta un devastador golpe vertical, y le dice que no sabe a cuántos de ellos mató cuando era más joven, pero que dice si no se puede ser más joven de allí, jajajaja, es bro, háblase su yo futuro que ya no existe. Sus compañeros se preguntaban si realmente ese era el prota o estaban alucinando. El prota, que no anda perdonando a nadie, se lanza hacia el último de ellos, el cual era un orco blindado, bastante más fuerte y diferente que los que ya había matado. Este, un poco impaciente, se lanza sobre el prota, e intenta conectarlo con su mazo, pero nada más alejado de la realidad. El prota da un salto evadiendo este ataque devastador, y le conecta un sablazo en la nuca. Pero este solo recibió un rasguño, por así decirlo. Y el líder le dice que su piel es demasiado gruesa, por eso el ataque no funcionó. Luego de ese ataque, el orco balancea su arma hacia el prota, ataque que ya estaba a punto de alcanzarlo. Pero de repente se detiene. El prota le dice al orco que no sea tan dramático. Resulta que este había activado la habilidad golpe demoníaco, que paraliza al oponente durante 2 segundos. Razón por la cual el orco quedó paralizado justo antes de impactar de lleno su ataque sobre el prota. Justamente cuando le dicen que iba a conseguir que lo mataran, de un solo movimiento acaba con uno de estos orcos. El orco ruge, cosa que cuenta como hablar, y de un solo tajo lo decapita. La cabeza queda justo delante de sus compañeros, quienes se preguntaban qué diablos era lo que acababan de presenciar. Y mientras veían al prota con todos los cadáveres de los orcos que había matado en su camino, se cuestionaban si era verdad que él había despertado hace solo 3 días, entonces ¿qué era esa habilidad que acaba de usar? Esa habilidad ni siquiera era la de nivel más alto, pero aún así la que acababa de ver duraba más. La de nivel alto dura 1.5 segundos y la del prota 2 segundos. Y que también era muy pero muy hábil con la espada. Así que se preguntan si deberían pedirle el enlace de los vídeos de YouTube que ha estado viendo. Yo por YouTube aprendí a cocinar, así que si yo aprendí, ustedes también pueden. El líder todavía no espabilaba, aún estaba impactado por lo que acababa de ver, no podía creer que tuviera esa habilidad y que además también derrotará a un orco con armadura. Y que el prota apenas llevaba unos días de haber despertado, y donde había conseguido esa habilidad tan rota. Sin duda Dios tiene sus favoritos. Al prota le comenzaron a llegar notificaciones, como de que había subido de nivel, y otra decía que había cumplido las condiciones para conseguir un título de rango F, cachorro inmaduro sin miedo. Esta le aumentó la evasión en 5 puntos, a él no le importaba realmente subir de nivel, pero el título le había caído de perlas. Pero ya que había subido de nivel, tenía puntos extra para poder subir algunas de sus estadísticas. Él ya tenía claro que estadística iba a subir, ya que lo aprendió tarde en su vida pasada, pero la estadística de suerte está directamente relacionada con las tasas de acierto de las habilidades y las tasas de caídas de los artefactos. El líder se le acerca y le hace una pregunta estúpida pero necesaria, ya que había derrochado tanta insanidad. Le pregunta si él realmente es Sin Sangun, y si la habilidad que había utilizado había sido Indrancé, y que de dónde había sacado una habilidad como esa. El prota decía dentro de sí que acababa de regresar y estaba haciendo un buen uso de sus habilidades, pero él era consciente de que no podía decir eso, así que no se complica y le dice que la consiguió al despertar. Él claramente no se comió esa mentira, y le dice que eso no tiene mucho sentido. Y que no tratara de evitar la pregunta. Él estaba segura de que el prota había tenido mucha suerte. Y había conseguido un artefacto de rango diamante o quizás algo de un rango más alto.
El prota entiende que se refiere, así que le dice que tome su espada y lo compruebe por sí mismo. Ya en sus manos la revisa en su ventana de estado y no encuentra nada especial. Cosa que lo sorprende aún más al solo quedarle la opción de que la habilidad sea realmente del prota. Esto lo enojaba y lo hacía sentir envidia y enojo a la vez, y decía dentro de sí, que llevaba más de 2 años dirigiendo mazmorras, peor ni siquiera él tenía una habilidad tan buena a pesar de ser nivel 50. Pero uno de los miembros del equipo interrumpe sus pensamientos, y le dice que acaba de aparecer la sala del jefe intermedio. Aún no se le quitaba el sabor amargo de la boca, pero reconoce que tenía que seguir y les dice que se pusieran en marcha. Antes de irse, le dice al prota gracias a el encargarse de los secuaces fue fácil. Pero no debería excederse demasiado, porque esta vez esa bonita habilidad suya no servirá contra el orco demonio que enfrentarán. El prota recordó algo y sonríe, y esa cosa era que la razón por la que regresó a las mazmorras tan rápido, es porque en las incursiones se paga según el rendimiento, así que tratará de acaparar todo lo que pueda. Al recordarlo el prota llama al líder. Y le pregunta, que si él mata al orco demonio por su cuenta se quería por el artefacto que quedara por derrotarlo, esto claramente no agradó a nadie más que él mismo. La piedra carmesí, un artefacto que solo se puede obtener derrotando orcos demoníacos. Dicho esto, incluso después de derrotar cientos de orcos demoníacos, se dice que es difícil de obtener, sus probabilidades de aparición son extremadamente bajas. Sin embargo, en su vida pasada, después de que su grupo no logrará derrotar al orco demoníaco, tuvieron la suerte de ver la piedra carmesí, cuando otro grupo sí pudo obtenerla tras derrotar al orco. El porta solo pudo ver de lejos mientras que un jugador la tenía, sus compañeros no tenían intención de usarla, más bien tenían la intención de venderla en el mercado, pero quien tenía la piedra le dice que no la vendería, ni que estuviera loco ya que ese era uno de los pocos artefactos con la habilidad de retraso. En el pasado esa habilidad le quedó sonando en la cabeza del prota, y justo ahora en el presente esa habilidad era justo lo que estaba necesitando, es más la pedía a gritos. Volviendo a la línea de la historia, cuando pidió la recompensa fue ignorado. Así que le dice que si no mal recuerda, ese grupo distribuye según la contribución, así que si derrota al jefe él mismo, supone que no habría ningún problema. El líder se lo piensa un poco. Y el prota decía dentro de sí, que era importante obtener la habilidad retraso para futuros eventos. Sin embargo, la mayoría de la gente pensaría mal de los jugadores novatos que son engreídos. Nadie lo tomaría en serio, y justo estos dos jugadores se acercan a reprocharle por lo que había dicho. Le preguntaban que quién diablos se creía que era él, se creía demasiado por haber derrotado a unos pocos orcos y además se atrevía a hablar de la distribución. Pero contrario a ellos el líder les dice que se calmen, y le dice al prota que él puede hacer lo que quiera. Sin embargo, eso solo pasará si ellos no logran derrotar al jefe. Solo entonces, él puede entrar al calabozo y matar al orco por su cuenta. El prota en su mente no podía estar más de acuerdo y le sorprendió lo fácil que fue llegar a un acuerdo, ya sin más le responde que según lo dicho él se retiraría de esa batalla mientras tanto. El líder mientras se marcha decía que es lo que dijo así estaba bien. Pero dentro de sí pensaba, que el prota era un bastardo engreído, y que actuaba como si fuese la gran cosa solo porque tiene una habilidad rota. Él se asegurará de limpiar ese calabozo y así dejarlo callado. Y les mostrará a todos que la experiencia es lo que importa en el campo de batalla. Aunque ciertamente, si hablamos de experiencia el prota se lo asolea, pero uno no tiene por qué saberlo, es un secreto o de tu mirada y la mía un presentimiento o. Es un secreto de tu mirada y la mía un presentimiento. Abre la puerta del calabozo. Y dentro de ella, alcanzamos a ver la figura de un orco con algo brillante en el pecho. Este mismo era el jefe intermedio. Ya dentro de la sala podemos ver un poco más lo que es este orco, llamado así sediento de sangre orco demoníaco. Apenas entraron se ponen en posición, para prepararse ante la batalla inminente que se avecinaba. El líder pensaba que según la información que recibió, aunque pareciera intimidante es fácil de derrotar, así que le pide a su equipo que lo rodeen y lo ataquen por la retaguardia. Y a su vez, pensaba que eso de jugar en solitario era ridículo. Se disculpaba con el prota y decía que no le daría oportunidad de enfrentar al jefe. Y es así como se lanzan todos a atacar al jefe intermedio. Pero momentos después, el líder estaba tirado en el suelo, muy herido y sin saber qué había pasado. El prota dentro de sí,
Admite que se preocupó cuando comenzaron a correr, pero ¿quién hubiera pensado que solo cargaría de frente contra él? Esa era la misma razón por la que también fallaron en aquel entonces. El medio rubio que estaba al lado del líder le preguntaba ahora qué debía hacer. Y que a este ritmo todos morirían en ese calabozo. El líder comienza a levantarse poco a poco. Y pensaba que ese orco era mucho más fuerte que el anterior, es más, todos eran fuertes, y se arrepiente del absurdo consejo que recibió en el mercado, que literal pudo a duras penas con el orco verde, quien es uno normal, y contra los altos orcos iba a correr de no sé por el prota, así que no sé cómo pudo considerar enfrentar al jefe intermedio, en fin, la hipotenusa. Al darse cuenta de ese bache en habilidad y fuerza, le pide al equipo que se retiren, ya intentarán derrotarlo en otra ocasión. Esta noticia claramente favorece al protagonista, y no oculta para nada en ese momento su cara de felicidad. El líder apenas caía en cuenta del acuerdo que habían hecho previamente, pero aún así todavía no le cabía en la cabeza que él fuera a intentarlo en solitario. Por otro lado, la medio rubia envidiosa seguía subestimando la capacidad del prota. El líder, que ya estaba algo recompuesto, le dice a su grupo que de todas formas se retirarían, y ya que el orco tiene baja visión periférica, esperarían en los costados del calabozo cualquier oportunidad. Y en cuanto al protagonista, le advierte que no lo fuese a culpar si este muere. Este toma su espada con determinación, y le dice que no había necesidad de preocuparse por él, ya que él no iba a morir. Y mientras se ubicaba para luchar, el orco se tira premeditadamente hacia él intentando conectar un ataque feroz. El prota, que yacía allí en la misma posición, se prepara para recibirlo, mientras que piensa que si comparaba puramente las estadísticas del orco con la de él, nunca podría ganar. Sin embargo, con toda la experiencia que ha adquirido, puede desviar y contener sus ataques justo como lo acaba de hacer ahora. El orco no se esperaba esto y no le gustó para nada que hubiera fallado. Por otro lado, los miembros de su equipo mostraban incredulidad ante lo que estaba pasando y no sabían cómo el prota se las había arreglado para desviar ese ataque. Él, luego de desviar ese ataque, le quedó doliendo un poco la mano, y se pregunta si desviar sus ataques es todo lo que puede hacer. Y al ver la piedra carmesí en su pecho, dice para sí mismo que ha pasado mucho tiempo desde que la vio, y la razón por la que estaba obsesionado con esa piedra era por el efecto especial de combinar la habilidad retraso y su propia habilidad de estado, golpe demoníaco. Es difícil ver cómo se pueden mejorar los 2 segundos de aturdimiento que tiene golpe demoníaco actualmente, aunque considerándolo es bastante decente. Sin embargo, con su habilidad despertada devorar artefactos, puede cambiar los efectos de diferentes habilidades, lo que le da la idea de qué pasaría si hubiera una habilidad que le permitirá acumular y sumar el efecto de aturdimiento de golpe demoníaco. Esa sería la combinación ideal de habilidades, dándole un aturdimiento infinito. Y si pudiera obtener la habilidad retraso, eso sería más que posible, así que al ver que Orco no lo atacaba, lo provoca para que vaya por él. El orco le sigue el juego y va con todo a ver si esta vez logra acabar con él. Al hacer lo que el prota quería, termina haciendo lo que tenía pensado hacer desde un principio. Así que lo evade por un costado y logra herirlo en una buena zona. Y claro, la profundidad y letalidad de este ataque era lo de menos, ya que este activa su habilidad y lo aturde. El líder decía que esa habilidad era una locura, ya que no se imaginó que podría funcionar ante un jefe intermedio. El prota decía que sabía que los orcos eran simples, pero él se supone que es un orco demoníaco, así que esperaba más de él. Pero justo en ese momento, fuera del pronóstico que se estaba presentando, intentando cumplir las vagas expectativas del prota, es levemente sorprendido por un ataque y ya casi estaba por acertar. Este era el orco que tomaba por la guardia baja al prota con una sorpresiva patada, que logra bloquear gracias a su gran espada. Pero claro, no contuvo el impacto así sin más, así que la fuerza del ataque lo empujó unos metros hacia atrás. Al parecer el prota se había olvidado de algo. Y era que este orco contaba con la habilidad autorregeneración, y esta misma había levantado el efecto de aturdimiento antes de lo esperado. Y lo peor era que para aturdirlo de nuevo tendría que esperar 15 segundos, justo por eso necesita retraso. Así que si no logra aturdirlo, solo necesita derrotarlo de otra manera, mientras que ve que el orco vuelve hacia él para continuar la pelea. Utiliza el impulso del orco a su favor, y desvía su ataque haciendo que se estampe directo al suelo. Y desde otro punto, donde estaban los miembros del equipo, se veían como el prota desbloqueaba los movimientos prohibidos. Eso era una tuya, una mía,
bloqueados entre sí haciendo resonar todo el calabozo con el choque de sus armas. La medio rubia le dice al líder que se fueran. Debido a la habilidad del prota no estaba funcionando, ni sé qué está viendo este man pero miente, puede que la habilidad en sí no esté funcionando pero el combate está igualado así que no hay de qué preocuparse. Pero el líder se encontraba algo rendido, mostrando algo de su frustración mientras pensaba que su habilidad de aturdimiento no estaba funcionando, y además, había una gran brecha entre sus habilidades, así que se preguntaba cómo era capaz de poner una cara así, y se preguntaba si realmente es un jugador novato. El prota por su parte, ya estaba listo para poner fin a esa batalla. Toma distancia de su oponente, y dice que ya había experimentado situaciones como esa en el pasado. Y si es demasiado débil, solo debe concentrarse en un punto, y olvidarse de solo cortar al enemigo. En cambio, usa la fuerza de su oponente a su favor. Para atravesarlo, y antes de recibir el ataque también hace su propio impulso. Y dicho y hecho, el prota rompe y perfora al orco con su gran espada, dándole un golpe fulminante al corazón. Acabando con él y recibiendo varios anuncios de aumento de nivel y obteniendo el título de rango E, Cazador de Demonios. Este título se activará cuando se enfrente a jefes intermedios o superiores, haciendo que su generación o regeneración de salud aumente 5 veces. Ya con esos dos títulos, confirma que ser jugador en solitario es su vía a seguir. Ya con jefe intermedio derrotado, los miembros de su equipo comienzan a acercarse. Estos al ver tremendo espectáculo, no sabían ni por qué parte empezar así que estaban en blanco. Al prota no le gustaban las situaciones tan incómodas y molestas como esa, así que ya se le había ocurrido una forma de salir rápido de eso. Así que comienza a dramatizar lo que pasó, y le amerita gran parte del triunfo al líder de equipo. El medio rubio se había comido este show, le pregunta con algo de admiración cuando lo hizo que no se había percatado, confundido el líder aún lo estaba procesando. Al no saber qué hacer, mira directamente al prota. Y logra leer lo que había querido decir, que le estaba dando una oportunidad de preservar su honor, pero no sería gratis. Así mirando a qué se refería. Asume que tenía que mantener su promesa del acuerdo que habían hecho antes, y asume su rotunda derrota. Siendo consecuente de esto, aparta su mirada de la recompensa, y le comunica a los miembros de su equipo que como ya habían acabado con el jefe intermedio, se prepararían para enfrentar al jefe final. Comienzan a retirarse e ir hacia la otra sala, por su lado el prota se queda solo. Y ya que todos se habían ido, ese era el mejor momento para ponerle las manos al artefacto y devorarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. A los que llegaron hasta aquí, me disculpo un poco por mi gran ausencia, lamentablemente sigo siendo nuevo aquí un novato así que sería de gran ayuda su apoyo en este proyecto. Por el momento estaré trabajando en otro vídeo, espero que les guste.